Hola Carmen. Gracias por tu tiempo. Soy Melissa, y esta vez estoy investigando algunos desafíos comunes en los que pueden enfrentar las medianas empresas en sectores como retail, servicios y tecnología, especialmente en lo relacionado con sus procesos contables. El objetivo de esta charla es entender mejor tu experiencia y perspectiva. Esto no nos tomará mucho tiempo, en un lapsus de 20 a 30 minutos. Quiero recalcar también y asegurarte que esto no es una venta, simplemente estamos en una etapa temprana de Ujú. exploración y tu opinión honesta es muy valiosa para nosotros. Bueno, para mí particularmente. ¿Estarás de acuerdo si la conversación queda grabada? Sí, hola Melissa, ante todo, buenas tardes. Sí, no hay problema, puedes grabarla y bueno, te contaré a mi nivel de experiencia, la que tengo, darte los mejores datos y la perspectiva de la cual tengo, ¿no? Gracias, Carmen. Bueno, recalcar que no hay respuestas correctas o incorrectas. Mientras más sincera Ujú. sea tu respuesta, me ayudaría mejor. Y siéntate libre de interrumpirme o preguntar en cualquier momento. Bien. Ya, ok, perfecto. A ver. Bien. Bueno, según he observado que algunas empresas a veces se enfrentan el siguiente desafío, ¿no? Las personas naturales con negocio y empresas suelen toparse con un alto costo de asesoría contable, cuando muchas veces apenas están iniciando sus actividades. ¿Esto algo has experimentado o te resulta familiar? Sí, en realidad sí. Como sabrás, en el Perú, pues nosotros tenemos mucho tema el tema de la informalidad, ¿no? Pero cuando las personas empiezan a hacer los negocios, necesariamente tienen que involucrarse ya a un lado más formal, ¿no? Si quieren crecer como empresas, ¿no? Como ya sea como persona natural, como persona con natural con negocio, como personas naturales y con negocio, pues, ¿no? Entonces, propiamente dicho. En este caso, pues, enfrentan muchos desafíos. Uno de ellos es qué tributos tengo que pagar, Ujú, qué es lo que voy a pagar, porque es una temita simplemente el RUC y ni siquiera en algunos casos, ni siquiera te dice cuándo vas a iniciar a hacer las declaraciones, pero cuando te llega la multa recién te enteraste, ujú, ¿no? Entonces, eso es una falta de información, pero también es una falta de parte y parte. ¿A qué me refiero? A SUNAT en la parte informativa de brindarle al contribuyente y decirle, pues tú tienes a partir de hoy, tú tienes una obligación de hacer las declaraciones mensuales, ujú, ya sea que tú lo hagas o que un contador externo lo haga o alguien que te ayude a hacerlo, ¿no? ujú, Entonces, por esa parte, pues hay mucho tema. Y como para una persona que tiene el desconocimiento de hacer ese tipo de cosas, pues estás ante un reto porque no simplemente dice, ¿qué voy a hacer si no sé? O sea, ¿qué tipos de impuestos voy a pagar? ¿O qué es lo que qué voy a hacer con el momento? Lo único que no quieren y nadie quiere tener son las multas y los fuertes impuestos que pagar, ¿no? Entonces sí, me he topado con muchas personas, no que las haya llevado, sino muchas personas que me preguntan y me dicen, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo lo debo llevar? ¿O qué es lo que voy a hacer con él? Ya tengo el RUC, ya puedo vender a otras personas. Incluso a veces no saben que con ese número de RUC y si dependiendo el régimen al que se han afiliado, pueden empezar a vender ya incluso con otro tipo de clientes y otro tipo de incluso hasta con proveedores, ¿no? Muy interesante, y eso es cierto, ¿no? A veces cuando una persona recién está iniciando y busca de repente una asesoría, pues Ujú, te dicen, no hay profesionales en las cuales sí hacen lo correcto y asesoran bien, o incluso hay profesionales en las cuales se pueden aprovechar de repente de la incredulidad, ¿no? De la persona o la empresa ujú. que recién está iniciando y pueden hacer Exactamente. un cobro excesivo, ¿no? Lo cual no es a veces.
Claro, y es por la falta de conocimiento, ¿no? Incluso sí es bien cierto que en algunas oficinas de información al contribuyente hay unas cabinas para que las personas, pero no es alguien que te va a decir, oye, tú tienes que hacer esto, no es algo que así te den. Claro. Entonces es un tema de formación educativa Ujú, para pagar qué tipos de impuestos me corresponden a mí como persona natural con negocio y por qué tengo que pagártelos ujú. y saber qué es lo que están asumiendo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Bueno, Ujú. y en una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías la importancia de este problema? De 10 De 10 básicamente, ¿no? Porque es que es mucho la desinformación que hay por parte de las personas, ¿no? Hay Claro. mucha desinformación y lo único que hacen es ya no seguir porque piensan que es un tema demasiado engorroso o demasiado frustrante para ellos mismos el no poder saber qué pasos voy a seguir para mantener mi negocio, ¿no? Ujú. Bien. ¿Y con qué frecuencia dirías que te has encontrado con este tipo de problemas? En realidad han sido pocas veces porque más he manejado empresas medianas a grandes, entonces muy poquitas veces son las que me he topado, pero las poquitas veces que me he topado, pues desconocen de este tema, ¿no? Ujú. Y digamos, si actualmente te encontrarías con ese tipo de problema, ¿qué es lo que harías para resolver? Bueno, yo haría lo siguiente, ¿no? Que una vez que se haya emitido el RUC, Ujú, pues explicarle a los contribuyentes cuáles son los tipos de impuestos que tienen que pagar, ¿no? ¿Qué beneficios hay el ser formal, de pasar de lo informal a lo formal? Hacer campañas donde veamos y enfoquemos a los emprendedores, porque SUNAT tiene una base de datos, quiénes son los nuevos que recién están iniciando y a qué rubro van a pertenecer, y pues hacer ese tipo de campañas para poder informarle qué tipos de impuestos, qué tipos de beneficios, si hay cursos también en que lo que pudieran llevar, porque no todos tienen la misma solvencia para costear un contador, ¿no? Propiamente dicho. Y eso que hay algunos que pues lamentablemente no ejercen bien la profesión y pues empiezan con otros temas, ¿no? bien. Si bien es cierto, pues en el país muchas de las personas quizás no acceden a la información clara o competente de lo que es la asesoría tributaria o financiera. ¿Tendrás Ujú. alguna anécdota que te haya pasado en algún momento? Si nos puedes contar. Sí, no te escuché muy bien la última parte. Ah, ya. Eh, ¿Tendrás quizás alguna anécdota o algo que te haya pasado de repente en algún trabajo o alguna experiencia en la cual la persona a la cual tú estabas prestando el servicio no tenía el conocimiento suficiente de lo que era la asesoría tributaria o financiera? Sí me ha pasado, sí me ha pasado casi en todos, bueno, en las empresas de mayor envergadura, ¿no? Porque hay toda una estructura, es propiamente jurídica y que tienes todo su staff, tanto de contabilidad como de derecho y tratan de solucionar todos los problemas, ¿no? Pero en las más pequeñas, a veces por desconocimiento y por una mala asesoría, pues sí me ha tocado experiencias de incluso rehacer contabilidades por las declaraciones mal hechas y muchas de las cosas que se ve porque hay personas como profesionales, a veces cada uno cree que debería ser así, pero cuando va es algo totalmente distinto, ¿no? Ujú. Y cuando se te han presentado este tipo de problemas, digamos, ¿cómo has sabido enfrentarlos? Porque a veces de repente construir, ¿no? Otra vez la contabilidad de alguna empresa es un poco tedioso. ¿Cómo has lidiado con esta situación? Eh, bueno, sí, eso es bastante complicada el rehacer una contabilidad porque es recopilar información, ¿no?
recopilar información y si está toda la información en en ese momento, ¿no? Porque muchas veces la falta de organización, si no tuvieron todas las facturas o se les perdió una factura, pues primero uno empezar a ver cuáles son las ventas, las compras, cuáles son los saldos de bancos, o sea, hay que tener toda una estructura y ahí particularmente yo lo hago viendo cuál es la estructura de qué es lo que tengo contra lo que no tengo, ¿no? Y así puedo ir viendo qué me falta, qué no me falta y así ir pudiendo cerrar mes a mes, pues, ¿no? Claro, y cuando se han presentado estas situaciones, ¿cuáles han sido de repente las herramientas tecnológicas que has podido usar para tratar de resolver la situación? Bueno, en herramientas tecnológicas tenemos los RP. Ujú, Los RP donde se ha podido llevar la información contable, ¿no? Por ejemplo, en cuestión netamente contable, pues tengo el conocimiento de lo que es el sistema de Real System, que es el Concur, también lo que es Starsoft, que en otras empresas también lo llevan, también como por ejemplo el programa de Caballero Bustamante, otra es el Syscom y plataformas así en cuanto a lo que es netamente contable, ¿no? Ahora, en lo que es, por ejemplo, en lo que es el tema de personal, por la magnitud de la empresa y por la magnitud del grupo de personas que se lleva ahí, ujú, y también porque algo muy peculiar que hay en todas las empresas es la zona de operarios y la zona netamente de la parte administrativa, ¿no? ujú, Entonces tienen diferentes regímenes, ¿no? Y tienen diferentes horarios, tienen diferente estructura. Por ejemplo, el ujú, sistema de planilla es algo, por ejemplo, en una constructora tenemos lo que es el sistema de planilla que es necesario, ¿no? Que por ejemplo es es Cire de Albisoft. ujú, Entonces, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? También sé que Real System maneja lo que es el sistema del placar, ujú, pero propiamente no he hecho mucho contacto con este tipo de sistema, pero más lo he hecho con lo que es Cire, porque va focalizado a lo que es personal con respecto a lo que es la zona de operarios, y ujú. entonces para que te dé mayor facilidad. Claro, sí, entiendo. Bueno, cabe precisar que en el país, pues las MIPES también suelen tener lo que son problemas de incumplimiento normativo muchas veces, y esto hace de repente que incremente el tema de riesgo de errores y retrasos, ¿no? Porque la legislación del Perú en el tema dinámico, pues las leyes tributarias o laborales, incluso en la seguridad y el salud del trabajador, son algo que frecuentemente se van actualizando, ¿no? Esto es algo que capaz tú hayas experimentado. Bueno, sí, las MIPES cuando van en pleno crecimiento, enfrentan muchos, inconvenientes, ¿no? A Ujú, raíz uno, de cómo poder expandir, ¿no? ujú, Expandir y dependiendo de la magnitud de las ventas, ujú, pues sí, ellos no saben cómo, en algunos casos, no todos, ¿no? Necesitan un asesoramiento más así, más conciso, más preciso, ¿no? Para que ellos puedan tomar las decisiones. Pero en algunos que han seguido por su cuenta, pues han terminado, no quebrados, como se dice, ajá. pero sí con suspendido o así, y es algo que no puede estar pasando, pues, ¿no? Sí, sí, bueno, sí es cierto. Y a todo esto, ¿qué opinas tú de los cambios que se van dando, de las actualizaciones que van dando para las MIPES, para evitar sus sanciones? Eh, que todo debe ser informado a todo nivel, Ah, ¿no? Porque, ¿por qué lo digo a todo nivel? Porque los cambios van evolucionando y cada vez sacan más normas, sacan diferentes leyes o diferente modo de aplicación.
Y, por ejemplo, una persona que está, por ejemplo, las empresas tienen su propio staff de contadores, ¿no? Entonces, ellos ya saben qué es lo que tienen que hacer porque por el mismo conocimiento y la experiencia tienen ya qué es lo que tienen que hacer. Pero si vamos a alguien que no tiene ese conocimiento, Ujú, que es, por ejemplo, el gerente y dueño a la vez, entonces, eh, pues no se adapta fácilmente a los cambios, ¿no? ujú. Porque hay que estar continuamente leyendo y eso nos toca ya como nosotros como profesionales, estar indicándoles cuáles son los nuevos cambios y todo eso, porque incluso es la aplicación de los cambios en cuanto a los porcentajes, a qué tipo de impuesto va a estar afecto o no afecto. Bueno, eso sí, claro. Y digamos, cuando ha habido este tema de cambios de leyes, incluso actualizaciones, ¿has llevado algún tipo de capacitación o programa tú propiamente o quizá la empresa en la cual has estado te ha brindado algún tipo de capacitación? En algunos casos sí, en las que son las más de mayor envergadura, sí. Me Mm, han mandado a capacitaciones, seminarios, ese tipo actualización, ¿no? Para poder yo actualizarme y estar, incluso lo sean el fin de año o los primeros días del año, pues te mandan para actualizar, ¿no? La información. claro, y creo que es normal. Creo que, bueno, personalmente las empresas deberían de capacitar al personal, ¿no? Porque se va actualizando, si bien es cierto, no solamente en las MIPES, sino en todas las áreas. Eh, Claro, por ejemplo, por ejemplo, en el colegio de contadores, en empresas que se dedican netamente, como por ejemplo, las revistas contables, Ujú. pues te van mandando información, mira, hay nuevas actualizaciones, de esta manera se va a proceder con este nuevo cierre, entonces como que ahí te ayudas a ver y que te capacites continuamente, pues, ¿no? Claro, también creo que Pero no todas están dispuestas tampoco a asumir el costo sí. del tema de por ejemplo, de revistas especializadas, ¿no? Como para que poder tener esa información y también para que puedan evaluar el tema de la actualización como profesional, ¿no? Claro, sí, también creo yo que no solamente es de la empresa, sino creo que también de uno mismo como profesional debería de estar Ujú. actualizándose a los temas que se van dando, ¿no? Y creo que eso Exacto. también serviría para que uno como profesional brinde un mejor servicio. Ajá, es correcto. Mari. Bueno, Carmen, Sí, muchísimas porque gracias. los cierres son importantes, ¿no? O sea, los cierres, por ejemplo, para las declaraciones anuales tienes que estar actualizadas y, por ejemplo, con los porcentajes, con los nuevos cambios, si, por ejemplo, se aplicó bien el tema de las UITs, y, o sea, en todo ese sentido hay que estar siempre actualizados, pues, ¿no? Claro, eso sí. Eso, bueno, creo que eso es cosa del día a día, ¿no? Más allá de Ujú. que a esperar una actualización, creo que deben hacer de uno mismo también, como digo, ¿no? Como profesional, estar actualizados. Porque eso también, Claro. respalda lo que uno es como contador o como futuro contador, ¿no? En mi caso. Claro, es por ejemplo, en las grandes empresas sí hacen un hincapié, hacen incluso un espacio para capacitaciones del personal del área, ¿no? Porque tienes que estar actualizado para que no te sorprenda con algunas cosas que pueda emitir SUNAT o algo. En cambio, en las MIPES, propiamente dicho, porque no, en algunos casos, no todos, porque he encontrado que son muy poquitas que sí se quieren capacitar, quieren que el personal esté capacitado y pues a veces incluso te dicen, búscate las mejores ofertas para que vayan y puedan capacitarse. Sé que tienen que capacitarse, pero a veces no todas están dispuestas a asumir ese gasto, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que afortunada de haberte entrevistado el día de hoy y contarnos un poquito más de tu experiencia. Espero tenerte en una próxima entrevista también, porque como bien lo he dicho en principio, este es un proyecto al cual está recién iniciando. Eh,
Bueno, Bueno, espero, bueno, encantada de poderlos apoyar y bueno, continuar. Y por mí, con gusto, con todo gusto, poderlos apoyar en este, bueno, emprendimiento o en lo que vaya a hacer, que es poco a poco y bueno, siempre hay las actualizaciones y siempre es necesario tener un apoyo, alguien que te pueda incluso un poquito visorar qué es lo que puedas hacer, ¿no? claro, algo que sí me olvidé. ¿Cuál sería tu recomendación, digamos, como profesional? ¿Cómo podríamos, en mi caso, yo recién estoy a punto de culminar lo que es la carrera, ¿no? Eh, cuál es tu recomendación? Mira, mi recomendación es siempre actualizarte incluso como estudiante, Ujú, siempre actualizarte acerca de la normativa que hay tributariamente. Así no vayas a la parte tributaria, sino tienes que ir preparada, ¿no? Porque bueno, no sé si se debe a decir, pero a veces es lamentable que cuando uno sale de estudiar o está estudiando y quiere hacer las prácticas ni siquiera preprofesionales o profesionales, ujú, te piden una serie de requisitos como si fuera algo que ya tienes que saberlo, ¿no? claro. Entonces, pero uno dice, pero si recién voy a hacer prácticas, ¿cómo voy a saber? O sea, todo eso tienes que tener un año de experiencia, tienes que saber manejar. O Ujú, sea, se supone que para eso eres practicante, ¿no? Que o sea, estás yendo a practicar, bueno, tampoco vas a ir en cero, porque no es lodable, ujú, pero tienes, o sea, pero el que no me parece y no estoy de acuerdo es que las empresas te pidan, ¿no? Los requisitos para un practicante, tener un año de experiencia en tal rubro, tener esto, tener inglés, manejar RPs, Concar, SAP, incluso hasta SAP te piden. Y yo digo, "Pues entonces, pero eso no es practicar. claro. Eso ya, o sea, eso a mí particularmente no me parece, pero Ujú, sí, lo que sí recomiendo es que debería uno tener, siempre estar actualizándose con la normativa, ujú, tratar de tener mayor conocimiento, ya sea en Excel, o sea, siempre uno debe ir adelante ujú, ¿no? Adelante, ¿en qué me refiero adelante de? Por ejemplo, el Excel, si bien es cierto, nosotros lo seguimos usando, lo seguimos usando todo, pero ahora no solamente ya es el Excel, ¿no? Sino ujú. ahora es, por ejemplo, el Excel Pivot, el Excel ya, La macro. aparte de las macros, Power Pivot, perdón, Power Pivot, el Business Intelligence, o sea, ya son otras cosas que uno tiene que ir ya como estudiante, ir tratando de, de, mm, de estudiar un poco más de eso para que cuando ya tú ingreses, pues no estés en cero, ¿no? Claro. Sino por lo menos ya tener conocimiento y ser ese plus para que puedas tú responder ante eso. Pero claro, como te digo, nadie, como dicen, nadie nace sabiendo, ¿no? Sino en la medida y en la práctica. Y uno cuando está en la cancha, como se dice, es donde aprende más, Ujú, ¿no? claro. Porque tampoco en las escuelas o en los institutos, te enseñan ese tipo de programas, ¿no? Uno tiene que externamente tratar de estudiarlo, pues, ¿no? Claro, es como se dice, ir curioseando, ¿no? Y ya entrar, digamos, a las prácticas o preprácticas, un surtidita de Ujú. un poquito de todo, ¿no? Para que no nos Sí, sí, agarren, sí. como se dice, en la nada. Lo que sí recomiendo es, sobre todo hoy en día en un mundo globalizado y ahora que se trabaja el tema de remoto y a nivel nacional e internacional, pues tener como siempre la meta de estudiar inglés. Es indispensable. Así vayas a un país donde hablan igual que tu idioma, que en este caso es el español el castellano, sí o sí tienes que saberlo. Eso sí tienes que sí o sí saberlo.
Bueno, en mi caso es algo que me falta, pero siempre tomando la recomendación, ¿no? De... Bueno, Mari, muchas gracias. Eh, Muchas gracias por la entrevista, por haberte entrevistado. No, gracias a ti más bien, un gusto de haberlos ayudado y bueno, haberte compartido la parte de la experiencia, un poco resumiendo de todo lo que en estos años he podido aprender y pues uno siempre sigue aprendiendo mucho más. Y bueno, Carmen, espero verte próximamente. Y eso ¿Ok? sería No hay todo. problema. Muchas gracias, Ok, de verdad. Melissa, un gusto. Un Cuídate. gusto. Nos vemos. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.